esta cosa que no nos gusta tanto, Gaby, pero ¿cómo hablamos de estadística? Por ejemplo, para hacer un estudio, para hacer una muestra estadística, por lo general se toma un 10% de la población total. Digamos, si son 1000 personas, pues se van a tomar 100 personas para que sea una muestra representativa, se dice. Esto es, digamos, como para que no nos vaya a falsear los datos, para que realmente se vea una cierta tendencia real en las muestras, ¿no? Entonces, si nos quedamos pensando un poquito en este dato, realmente lo que vamos a ver en las noticias, lo que vamos a ver en los puestos de mando, pues es una parte pequeña de la población, si nosotros queremos, ¿no? Es una parte que la vemos muy lejana, pero que también es una parte representativa, ¿no? Tantas veces que nos quejamos de ciertos funcionarios públicos, pero son ciertos funcionarios públicos que también salen del pueblo, ¿sí ve? Ya los queremos ver como si fueran una categoría distinta, pero eso es algo que sale también de nuestra educación, que sale de nuestras universidades, que sale de todos estos lugares que compartimos de una manera pues pública, ¿no? Entonces ya los vemos alejados y ya vemos alejados a estas personas. ¿Por qué? Porque ya el puesto los coloca en un sitio distinto que nosotros y nos queremos hacer pensar que son otro tipo de personas. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Lo mismo pasa ya a niveles más pequeños, si nosotros queremos, con el supervisor. ¿Quién es ese supervisor? Uno no nace supervisor, uno tiene que estudiar, uno tiene que llevar cierto tiempo en el trabajo para, ahora sí, de un trabajo, brincar a poder supervisar a los demás. Y estos supervisores de repente son los que hacen ver la suerte de las personas, ¿no? Qué bárbaro, es que es tan cruel, es tan difícil trabajar con él, es tan cerrado, pero ese supervisor también fue una persona como nosotros, ¿sí ven? Muchas veces vamos a encontrar problemas cuando el que está en el puesto de mando no tiene ni idea de lo que estamos haciendo en el trabajo, ¿no? Y que nos exige y nos pide cosas que no tiene ni la más remota idea de cómo funcionan las cosas dentro de la empresa. Pero pensando en todas estas cosas de actitudes psicopáticas que estamos hablando el día de hoy, no hay que espantarnos de estas personas de repente que están en esos puestos, de estas personas que están en una posición distinta que nosotros. ¿Por qué? Porque igual y no estamos tan lejos de eso, ¿no? Todo esto, de repente lo podemos escuchar en un discurso, Gaby, que de repente suena cansado, pero que es muy real, ¿no? Si queremos ver un cambio, tenemos que empezar por nosotros. Si queremos que las cosas sean distintas, tendremos que empezar por vernos a nosotros mismos en nuestras fallas. Y esto, le digo, suena cursi, suena ya gastado a pensarlo, pero también nosotros y nuestros hijos son las personas que van a estar ocupando estos cargos dentro de poco, ¿no? Si nosotros tenemos una actitud un poco más selectiva, más ética ante esto, vamos a poder ver una realidad diferente, no tan lejos en el tiempo. Pero acá nos vamos a encontrar con otra cosa también muy complicada. Todo esto que tiene que ver con las actitudes psicopáticas, así como hemos hablado de neurosis, como hemos hablado de psicosis, como hemos hablado de estructuras border, no es algo que nosotros elijamos. Esto no es algo que nosotros digamos, vamos a aprenderlo o vamos a pagarlo. Eso es algo con lo que crecemos. Esto es algo que nos viene de crianza, que nos viene de la teta, como se dice muy comúnmente. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer una modificación de todas estas cosas? Primero darnos cuenta y después de eso tener la disposición de hacer algo distinto. Sí, acá la cuestión es que habrá ciertas actitudes que van en función a eso y siempre queda como la manzana prohibida, ¿eh? Siempre queda como esa tentación de lo que podríamos hacer y sin embargo nos abstenemos de. Entonces, no es nada raro, tampoco es definitivamente para autoflagelarse o para darse golpes de pecho, por haber hecho o dejado de hacer determinada cosa en particular. No es esa la función, digamos. La finalidad de la culpa, así como la vergüenza y el asco y muchas otras cosas aprendidas también socialmente, quiero decirte que tampoco nacemos con eso, tiene su función y tiene una función loable, pero no son fines, no es un fin la culpa. A veces se piensa que martirizarnos, sentirnos culpables, autoachacarnos, decirnos que somos unos buenos para nada, ¿por qué no hicimos tal? ¿Por qué dejamos de hacer? ¿Por qué? Es algo que nos hace buenas personas y no, en absoluto no nos hace mejores personas. De hecho nos convierte en, más bien deja ver bastante un aspecto muy sádico de nuestra personalidad, ¿no? Aunque sea hacia nosotros mismos.
La culpa no es un fin, la vergüenza tampoco, no tiene caso quedarnos ahí. Más bien están ahí para cumplir la función de una especie de foco rojo que nos diga, a ver, esto no me está haciendo sentir cómodo, no me está haciendo sentir cómoda, creo que esto no es lo correcto. Y mientras exista eso, está todavía cierta conciencia, me explico, cierta conciencia de qué es lo que habría que hacer en lugar de lo que estamos haciendo o de lo que estamos dejando de hacer. Sin embargo, una persona ya con toda una estructura de personalidad psicopática, tiene total conocimiento. Otras enfermedades vienen más de lo inconsciente. Tiene total conocimiento de lo que está haciendo y para qué. Y la cuestión es que no hay sentimiento de culpa. No existe un sentimiento de culpa como tal. De hecho, ocurre una cosa muy curiosa en las personas que ya tienen toda la personalidad psicopática, que esta culpa la trasladan a otros aspectos que uno podría pensar son muy absurdos. Por ejemplo, en el manejo el de la higiene, por ejemplo, puede que sean muy pulcros con la higiene, o en la forma en la que se dirigen, por ejemplo, si son de una agrupación de criminales, en los rangos, la forma en la que se dirigen a esta agrupación de criminales, y entonces, bueno, se pueden besar en la mano, pueden hacer toda una reverencia. O por ejemplo, pueden de pronto ser personas sumamente religiosas. Uno dice, ¿qué? Bueno, hasta santos existen, ¿no? De pronto, y ahí todo esto parece un increíble disparate, y bueno, es una manera de desplazar este sentimiento de culpa a otras cuestiones que definitivamente no cobran la proporción que deberían. Digo, más bien deberías de estarte sintiendo culpable por estar robando gente, por estar dejando personas sin sus bienes, por ejemplo, ¿no? Por hacerle daño a alguien más. Sin embargo, bueno, esto no aparece. Ahora, es muy importante poder distinguir si este tipo de actitudes con otras que decíamos, van más al descontrol, van más a una persona que no es que tenga el conocimiento y la capacidad de planearlo, no, de pronto explota, se sale de sí, se le desborda toda la ira y entonces actúa, pasa directamente al acto. Pero estas personas ni siquiera les da como para huir de la ley, Lo hacen y se quedan como... Hubo un caso muy famoso de Lacan, José Luis, ¿recuerdas? No era de Lacan, pero eran las gemelas, no me acuerdo. ¿No es de Lacan el caso? Creo que lo platica, pero no es él, es un caso muy famoso de Francia, pero se me fue ahorita. Eran unas gemelas que trabajaban en una casa, como sirvientas en una casa, y de pronto, ante una observación de la señora de la casa, una de las mujeres sencillamente la agarra a golpes, y la hermana también empieza a hacerlo y las matan, pero las matan de una manera descomunalmente sangrienta. Las matan, terminan, dejan las cosas y se van a su cuarto a acostarse. Papín. Las hermanas Papín. Las hermanas Papín se van a su cuarto a recostarse y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿No huyeron de la escena del crimen o estaban arrepentidas? No, va más allá del pensamiento. Esto ya se recorrió mucho, muy anterior al lenguaje incluso. Ya no es que ni les dé culpa, ni es porque quieran que las agarre la ley, ni porque... No, sencillamente se fueron de sí mismas, ¿no? Es una cosa, digamos, muy, muy distinta, ¿no? En donde se puede argumentar ahora sí un caso de locura, ¿no? Pero bueno...